El evangelismo, origen, mayordomía y predicación. Quiero compartirles algo interesante acerca del evangelismo. Significado de evangelio en el griego es una palabra evangelion y está compuesta por dos palabras griegas que son eu, que significa bien o bueno, y angelo, que significa proclamar, narrar. Entonces se puede decir que evangelion significa buen mensaje proclamado. Y esta palabra griega, evangelion, hace referencia a dos puntos importantes que son: número uno, al contenido del Nuevo Testamento, hablando del Evangelio del Reino de Dios, a las buenas nuevas sobre la venida y la vida de Jesús. Y número dos, al plano de la salvación del Evangelio, sus doctrinas, declaraciones, preceptos, promesas y predicación del Evangelio. El origen del Evangelio viene de Dios mismo. Dios es el dueño del Evangelio, tiene su origen en él. Mateo capítulo 4 versículo 23 dice que Jesús comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios por toda Galilea. Comenzó a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús mismo comenzó a predicar porque Él es el dueño del Evangelio. Se trata de Él. Y nosotros somos mayordomos del Evangelio. Dios encargó el Evangelio a su iglesia, es decir, cada creyente es mayordomo o administrador de predicar el Evangelio de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 19 dice que Pablo pide en oración que Dios les dé un denuedo para hablar, para predicar el misterio del Evangelio. Pablo es un claro ejemplo de un buen mayordomo del Evangelio, un buen administrador del Evangelio, quien llevó a cabo la obra de predicar el Evangelio del reino de Dios. Y para ello debo de conocer el Evangelio. ¿Para qué? Para poder predicarlo. El Evangelio se debe de conocer. Y hay una manera muy resumida en los cuales usted puede conocer el Evangelio o lo que se trata el Evangelio. Número uno, que las personas han pecado. Número dos, que Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Número 3, Cristo es la respuesta. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre del Hijo de Dios. Y número 4 tiene que ver con: vas a ser hijo de Dios si recibes a Cristo Jesús, porque Juan 1:12 dice que a los que le creyeron, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Y hay tres razones por las cuales usted y yo debemos de predicar el Evangelio. Número uno, que Cristo lo ordenó. La gran comisión se encuentra en Mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20. Número dos, es el medio que Dios usa para salvar a las personas, porque Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si no se predica el Evangelio, entonces ¿cómo las personas van a recibir ese Evangelio? ¿Cómo van a recibir la salvación? Número 3, que si no lo anuncio, soy culpable. ¿Por qué? Porque es un mandato y una responsabilidad que Dios le da a la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16, Pablo dice: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y hay de la iglesia de hoy en día si no anuncia el Evangelio, porque el no anunciarlo es como tener la dosis de salvación para la humanidad, la vacuna que lo hace libre de todo virus, pero no darlo, no aplicarlo, no predicarlo. Y eso es lo que les quería compartir acerca del Evangelio, algo muy resumido.